Hola, hola a todos y bienvenidos a Historia Full. Bueno, en el video de hoy vamos a hablar acerca de la historia de los Estados Unidos de Norteamérica, que se puede considerar como el gran imperio de nuestros días. Así que sin nada más que agregar, comenzamos de una con el tema. Estados Unidos es un país ubicado en América del Norte que limita al norte con Canadá, al sur con México, al este con el Océano Atlántico y al oeste con el Océano Pacífico. También tiene territorios fuera de su área continental, como es el caso de Alaska, que limita con Rusia, o Hawái, que se encuentra en el Pacífico. Estados Unidos también cuenta con territorios no incorporados como Puerto Rico y otras islas en el Caribe, y también en el Pacífico, las cuales, en la práctica, son colonias de este país. Estados Unidos es una potencia mundial y económica, que ha participado en guerras internacionales, ha tomado territorios por medio de las armas o mediante el dinero, y ha ejercido su influencia en otros países y tiene bases militares en los 5 continentes. Todo esto convierte a los Estados Unidos en una especie de imperio actual, porque aparte de este dominio político y militar, su cultura social y artística ha trascendido las fronteras mediante el globalismo, por lo que es un país popular y que de una u otra manera ha moldeado el mundo a imagen y semejanza. Estados Unidos ha sido habitado desde tiempos prehistóricos por los seres humanos, los cuales cruzaron el puente de Beringia que conectaba Asia y América hace unos 40.000 años atrás, los cuales poblaron Norteamérica y dieron origen a los posteriores pueblos indígenas del país. En el periodo paleoindio, es decir, en el 10.000 a.C., los antepasados de estos pueblos fueron extendiéndose por Alaska, el Ártico canadiense y Groenlandia. Desde allí se fueron moviendo por el sur a medida que el hielo se iba derritiendo hasta alcanzar los bosques, las llanuras y los desiertos de lo que hoy en día es Canadá, Estados Unidos y México. De este periodo destaca la cultura Clovis, que habitó en Nuevo México y que era cazadora, recolectora de grandes mamíferos como por ejemplo el mamut. En el periodo arcaico, durante el 3000 a.C., el clima se hizo cálido y estos pueblos se dedicaron a la pesca, la recolección y la agricultura de maíz. En el periodo formativo, equivalente a la edad de los metales y el mundo antiguo, estos pueblos adoptaron la cerámica y sistemas complejos de orden social y económico. Es así como van a aparecer muchos pueblos indígenas antiguos como los Adena, los Opewell, los Mississippi, los Mogollón, los Jojocam, los Anasazi, los Pataya o los Fremont. Estos pueblos habitaron en los bosques orientales y en los desiertos. Algunas de estas culturas desaparecieron antes de la llegada de los europeos, pero otras se mantuvieron e incluso permanecieron tras la colonización, para formar más adelante otros pueblos o confederaciones indias. Otros pueblos indígenas de etapas más recientes fueron los algoquinos, los iroqueses, los sioux, los navajos, los apaches, los cherokee, los chickasaw, los choctaw, los creek y los seminolas. Estos pueblos tuvieron una importante participación e influencia en la historia del país, porque lucharon entre sí antes de la conquista europea y cuando estos llegaron, y luego lucharon contra los estadounidenses ya independientes que buscaban tomar sus tierras. Por ejemplo, uno de los padres fundadores del país, Benjamin Franklin, se inspiró en el modelo político de la Confederación Iroquesa para establecer la democracia de los Estados Unidos. La etapa colonial del país abarca del 1500, cuando llegaron los europeos, hasta 1783, cuando nace Estados Unidos como un país independiente. Los primeros europeos que llegaron a Norteamérica fueron los vikingos de Leif Erikson en el año 1000, en la época medieval.
pero nuevamente América quedó en el olvido hasta que Cristóbal Colón llegó en 1492. En este punto, los españoles fueron los primeros europeos que llegaron, colonizaron y exploraron el sur de los Estados Unidos. Desde el 1500, Juan Ponce de León, Hernando de Soto, Pánfilo de Narváez, Francisco Vázquez de Coronado, entre otros, fueron algunos de los exploradores y conquistadores españoles que visitaron el país. España no dominó la totalidad de Norteamérica, pero fundó ciudades como San Antonio, Albuquerque, Tucson, Los Ángeles o San Francisco. Después de los españoles llegaron los franceses en 1540, que establecieron colonias en la Florida y en Canadá. Los ingleses comenzaron a llegar en 1580 y fundaron la colonia de Roanoke, cuyos colonos desaparecieron. Los holandeses visitaron el país en 1609, tomando el control de partes de la costa atlántica de Canadá y de lo que hoy es el estado de Nueva York. Ellos compraron la isla de Manhattan y allí fundaron la ciudad de Nueva Ámsterdam, donde capitalizaron el comercio de las pieles. Luego llegaron los suecos en 1638, acompañados por alemanes, polacos, rusos, estonios, noruegos y letones. Ellos fundaron una colonia en Delaware y fundaron la ciudad de Wilmington, hasta que finalmente los holandeses tomaron la colonia sueca tras la Segunda Guerra del Norte. Pero los ingleses les quitaron más adelante a los holandeses su colonia de Nueva Ámsterdam en 1664. Después de esto, los ingleses renombraron la ciudad de Nueva Ámsterdam como Nueva York y así conserva su nombre hasta el día de hoy. Los franceses fueron expulsados de la Florida por los españoles, pero ellos, desde Canadá, establecieron asentamientos en Luisiana, el Mississippi, Illinois, Orleans, Mobile y Biloxi. Las primeras colonias británicas fueron establecidas por grupos privados, campesinos pobres, convictos o aventureros. Las primeras colonias se establecieron de 1607 en adelante y fueron Jamestown, Plymouth, Maine, Nueva Inglaterra y Charlestown, sumados a Nueva Ámsterdam y Delaware que les quitaron a los holandeses. Estas colonias sufrieron el ataque de los indígenas o a veces contaron con su ayuda. También estas eran independientes de la corona inglesa y su población incluía a cristianos de todas las denominaciones, como luteranos, presbiterianos, anglicanos, católicos, metodistas, amish, entre otros. Esto hizo que el concepto de libertad fuera muy importante entre los colonos, ya que la idea era convivir y aprender y también civilizar a los indígenas locales. Las colonias aprovecharon los bosques para construir navíos y puertos, como por ejemplo la ciudad de Boston. Los colonos no se movieron al oeste por dos motivos. El primero era la hostilidad indígena y el segundo era que los montes Apalaches eran difíciles de atravesar. Estas colonias le dieron a Gran Bretaña arroz, tabaco, madera, algodón, té, entre otros productos. En el siglo XVIII, es decir, en el 1700, la población aumentó en las colonias y muchos británicos y europeos comenzaron a migrar a Norteamérica y el comercio era muy bueno. Esto hizo que la corona británica tomara el control directo de las mismas y así se formalizaron las 13 colonias, que fueron Massachusetts, Nuevo Hampshire, Rhode Island, Providence, Connecticut, Nueva York, Pensilvania, Nueva Jersey, Delaware, Maryland, Virginia, Carolina del Norte, Carolina del Sur y Georgia.
A pesar de todo esto, las 13 colonias tenían constantes enfrentamientos con los indígenas en las fronteras occidentales, cuando ellos iban a buscar nuevas tierras, y también habían potencias como Francia y España en sus alrededores, por lo que existía el peligro de una invasión por parte de estos estados. Las colonias tenían autogobierno, clases altas y medias, y además había un gran número de esclavos africanos. Estos últimos eran necesarios para las plantaciones, especialmente en el sur. Entre 1754 y 1763 sucedió la Guerra Franco-India, en la que Francia perdió Canadá, y en la misma participaron colonos y futuros militares de la Revolución estadounidense como George Washington. Tras la victoria británica, las 13 colonias se quitaron de encima el problema francés e indio, permitiendo su expansión hacia el oeste. Sin embargo, el rey Jorge III prohibió la expansión colonial al territorio indio y reorganizó Canadá dándoles beneficios. Esto no fue del agrado de los colonos, a la vez que a estos se les impuso fuertes impuestos como por ejemplo la ley del timbre. Esto hizo que muchos colonos se integraran políticamente, siendo Benjamin Franklin el principal porque fue un hombre muy inteligente que realizó muchos inventos, siendo el más decisivo el concepto de los Estados Unidos de América, por lo que se le conoce como el principal padre fundador del país. Los colonos se unieron en el Congreso de Albany mediante el lema de unirse o morir. La situación cada vez se volvió más tensa y en 1773 sucedió el motín del té en Boston, donde los bostonianos se vistieron como indígenas y sabotearon el té que había en los barcos británicos del puerto. Gran Bretaña respondió militarizando Boston y Massachusetts y colocando las leyes intolerables que básicamente reprimían el autogobierno colonial. Entre 1775 y 1783 sucedió la Revolución Americana, que acabó con el nacimiento de Estados Unidos. En 1774 se creó el primer Congreso Continental con la participación de 12 colonias, donde le exigieron al rey que acabara con la represión. Pero como sus demandas fueron rechazadas, se creó el segundo Congreso Continental con las 13 colonias en conjunto, que permitió la creación del ejército revolucionario, que fue puesto al mando de George Washington, con tropas que habían luchado en la Guerra Franco-India. También los colonos contaron con el apoyo francés y español a nivel internacional. Por su parte, George Washington obtuvo victorias en la batalla de Saratoga y de Yorktown, que fueron decisivas, sumadas a otras, y Gran Bretaña reconoció la independencia del país mediante el Tratado de París de 1783. En este punto nacen los Estados Unidos de América, cuya primera etapa fue la Confederación, que existió de 1781 a 1789. En este tiempo, el país era políticamente débil y el Congreso escasamente tenía poder sobre las colonias. También España, Francia y Gran Bretaña se centraron en hacer alianzas con los indígenas para evitar la expansión estadounidense hacia el oeste. Así que el Congreso decidió centralizar su autoridad mediante una constitución federal que elegiría presidentes cada 4 años. Los líderes estadounidenses eligieron en las elecciones a George Washington, quien se convirtió en el primer presidente del país. Washington fue un líder muy capaz porque estableció la capital, mejoró la economía, creó el Banco Nacional del país, el sistema de aduanas, firmó tratados económicos y de paz con las potencias extranjeras y condujo la Guerra India del Noroeste en contra de los hurones, los algonquinos, los iroqueses y los cheroquis.
los cuales pasaron al dominio estadounidense. Después de tener 2 mandatos presidenciales, se retiró del cargo y aquí comienza la segunda etapa del país, que fue el primer sistema de partidos entre 1792 y 1824. En este tiempo aparecieron 2 partidos políticos que fueron el Partido Federalista de Alexander Hamilton y el Partido Republicano de Thomas Jefferson y James Madison. Es importante destacar que este Partido Republicano no es el mismo de la actualidad. Ambos partidos tenían ideas bien diferentes para los Estados Unidos, porque los federales seguían más el modelo británico, mientras que los republicanos apoyaban las ideas revolucionarias francesas. En este tiempo, los principales presidentes fueron John Adams, Thomas Jefferson, James Madison y James Monroe. En esta época, sucedieron muchos acontecimientos decisivos para los Estados Unidos. Primero, sucedió la cuasiguerra entre Estados Unidos y la Francia revolucionaria, la cual fue una guerra no declarada y de ahí viene su nombre, en la cual el Congreso permitió la creación de la Armada y que ésta pudiera operar en conflictos militares sin declaración de guerra, y esta autorización aún sigue en pie y el país la usó en la Guerra de Vietnam y en la Guerra del Golfo Pérsico. Finalmente, este conflicto acabó en 1800. Segundo, sucedió la emancipación de los esclavos negros en el norte del país, siguiendo el ejemplo de la Francia revolucionaria. Pero en el sur del país, la esclavitud se fortaleció porque eran necesarios para los cultivos. Tercero, sucedió la compra de Luisiana a los franceses en 1803, donde Estados Unidos duplicó su tamaño y abrió la posibilidad de poder conquistar a los indígenas, ya fuera por tratados o mediante la guerra. Hoy en día, ese territorio comprado lo constituyen 15 estados del país. Cuarto, sucedió la expedición de Lewis y Clark a Luisiana con los fines políticos de reclamar el territorio para Estados Unidos y realizar investigaciones botánicas, científicas y humanísticas. Sexto, sucedieron las guerras de Berbería, donde los Estados Unidos vencieron a los musulmanes de África del Norte que esclavizaban a los europeos. Entonces, tras la victoria estadounidense, acabó la esclavitud de los cristianos europeos. Séptimo, se prohibió la compra de esclavos por vía del comercio atlántico, pero internamente la esclavitud continuó hacia el sur del país. Octavo, sucedió la guerra anglo-estadounidense, donde ambos países se enfrentaron por temas de comercio y de política, que acabó tras un tratado de paz, sin cambios territoriales. Noveno, sucedió el segundo gran despertar, donde las iglesias protestantes de bautistas, metodistas, entre otras, tuvieron un gran apoyo por parte de los estadounidenses y los políticos, lo cual moldeó a la sociedad y la política del país. Finalmente, en 1823, el presidente James Monroe expresó la llamada Doctrina Monroe, donde Estados Unidos rechazó el intervencionismo europeo o colonial sobre las Américas, la cual sería considerada como un acto hostil hacia los Estados Unidos. Esta decisión se tomó porque el Imperio español estaba en colapso general después del triunfo de los independentistas hispanoamericanos. Más adelante, esta doctrina fue tomada en el siglo XX como base del futuro imperialismo estadounidense. La tercera etapa del país fue el segundo sistema de partidos entre 1828 y 1849, donde el Partido Federalista desapareció y el Partido Republicano se dividió en dos: una facción de Andrew Jackson, que se convirtió en el Partido Demócrata actual, y otra facción de Henry Clay, que se convirtió en el Partido Whig o Liberal.
En este tiempo sucedió lo siguiente. Primero, el presidente Andrew Jackson inició la conquista de los territorios indios mediante tratados o la guerra, iniciando la expansión de los estadounidenses hacia el oeste. En este proceso sucedieron las guerras indias. Los Sioux, los navajos y los apaches lucharon contra los estadounidenses cuando estos se expandieron hacia el oeste, a los cuales vencieron en batallas famosas como la masacre de Fetterman, la batalla de Little Big Horn, entre otras. Los indígenas fueron liderados por personajes como Toro Sentado, Caballo Loco, Mangas Coloradas o Jerónimo. Otros grupos indígenas fueron las llamadas 5 tribus civilizadas, que eran los Cherokee, los Chickasaw, los Choctaw, los Creek y los Seminolas. Estos pueblos habitaban en los bosques y en el este de los Estados Unidos. Estos indígenas eran llamados civilizados porque habían adoptado muchas costumbres occidentales como tener plantaciones, poder comprar esclavos negros, ya practicaban el cristianismo, entre otras. Los estadounidenses entraron en conflicto con ellos, siendo particularmente difíciles las guerras con los Creek y los Seminolas. Andrew Jackson lideró las campañas militares contra los británicos en la guerra de 1812 y contra los indígenas, y en su presidencia había autorizado la ley del traslado indio, donde los indígenas, sin importar su etnia, debían ser trasladados por las buenas o por las malas hacia el territorio indio, que hoy en día conocemos como el estado de Oklahoma. Ahí sucedió el episodio del Sendero de Lágrimas, donde miles de indígenas murieron de agotamiento, de hambre y ejecuciones por parte del gobierno y del ejército estadounidense. Por otro lado, el país tomó la Florida a España y el territorio de Oregón, que fue repartido con Canadá. Segundo, se originó el concepto del destino manifiesto, en la cual, debido al gran avivamiento protestante del país, sumado a la prosperidad de la economía y la posibilidad de constituir una poderosa nación blanca equivalente a las europeas, los estadounidenses creían que eran una tierra bendecida por Dios para llevar la civilización al oeste y mucho más allá, haciendo el mundo a su imagen y su semejanza. Esto, sumado a la doctrina Monroe, determinó la política imperialista del país, de aquí en adelante. Tercero, sucedió la Guerra de México-Estados Unidos, entre 1846 y 1848, donde los estadounidenses se anexaron la República de Texas y procedieron a invadir el territorio mexicano, quitándole al país la mitad de sus dominios mediante el Tratado Guadalupe Hidalgo. Tras la victoria, continuó la guerra india en esos territorios y también comenzó la fiebre del oro. Cuarto, el Congreso implementó la ley del guano, que es un fertilizante agrícola, donde autorizó a los estadounidenses a colonizar islas que no tuvieran dueño para extraer el guano. Así Estados Unidos se expandió por numerosas islas del Pacífico y del Caribe. La cuarta etapa del país fue el periodo antebellum entre 1849 y 1861. En este periodo, los Estados Unidos vivieron una división social y política debido al tema de la esclavitud, que derivó en la Guerra de Secesión estadounidense, que fue el primer conflicto industrial del mundo, que a su vez, debido a su brutalidad, presagió cómo serían las próximas guerras del siglo XX. La economía de Estados Unidos había cambiado con la industrialización en el norte y en el oeste, a la vez que la gran migración de europeos provocó el aumento de la población. Pero todo esto era diferente en el sur, porque allí la industrialización era poca y la economía dependía de las plantaciones de algodón y el comercio interno basado en la compra y la venta de esclavos, los cuales pues trabajaban las plantaciones.
Al norte, los negros eran menos, mientras que al sur había una gran cantidad de ellos, casi el doble. Debido a las diferencias económicas, el norte vio más factible acabar con la esclavitud, porque el Estado podía tener más mano de obra campesina e industrial. Por ejemplo, la gente podría arrendar pequeñas granjas a los libertos y estos podrían trabajarlas a su ritmo o laborar en fábricas, aumentando las ganancias del país, tanto para la exportación y el consumo interno. Por otro lado, aunque la economía esclavista generaba buenas riquezas, esta únicamente favorecía a los grandes terratenientes. Esto no iba para las arcas del Estado, ni tampoco favorecía la industrialización ni generaba empleos, ni siquiera para los mismos ciudadanos blancos. También habían ideas religiosas de diferentes iglesias cristianas que se oponían a las prácticas esclavistas. Sin embargo, para la sociedad del común estadounidense blanca, a ellos no les importaba mucho el asunto de la esclavitud, así que algunos la apoyaban tibiamente y otros consideraban dar más derechos a los negros pero no darles la libertad. Todo esto en parte sucedía porque el racismo era muy común en Norteamérica y en la Europa de esa época, así que se les veía a los negros o a las personas que no eran blancas como personas ajenas a la civilización occidental. De hecho, varios presidentes estadounidenses eran dueños de esclavos. A pesar de todo esto, los políticos del norte y a nivel general rechazaban la esclavitud y pedían su abolición, mientras que los del sur defendían radicalmente la esclavitud. Después de la derrota de México en la guerra, mucho de su territorio se incorporó a los Estados Unidos como estados nuevos, que debían decidir si apoyaban la esclavitud o no. Entonces, cayeron en la influencia política del norte y del sur respectivamente. Esto se solucionó parcialmente con el compromiso de 1850 y la ley de esclavos fugitivos, donde básicamente cualquier negro libre podía ser nuevamente esclavizado si un blanco con pruebas o no afirmaba que era de su propiedad. El debate político se volvió cada vez más acalorado y comenzaron a suceder enfrentamientos armados entre abolicionistas y esclavistas en Kansas y en Missouri entre 1854 y 1859, preparando el camino hacia una guerra civil. El Partido Demócrata defendía la esclavitud, mientras que el Partido Republicano, recién creado y ya siendo el que hoy en día conocemos, pues apoyaba el abolicionismo. Abraham Lincoln fue un senador republicano que se opuso al sistema económico sureño y a la esclavitud a nivel general. Así que cuando alcanzó la presidencia, 7 estados esclavistas del sur se separaron y formaron los Estados Confederados de América en 1861. Cuando Lincoln ordenó formar un ejército para acabar con esta confederación, 4 estados más se separaron, mientras que otros 5 estados esclavistas, que eran Delaware, Maryland, Kentucky y Missouri, permanecieron junto a la Unión, pero neutrales. La guerra civil estadounidense tuvo varios frentes conocidos como el teatro oriental y el teatro occidental. El ejército de la Unión obtuvo varias victorias en Occidente, mientras que los confederados obtuvieron victorias en el Oriente. Y así se mantuvo la guerra entre 1861 y 1863. Pero entre 1864 y 1865, los ejércitos de la Unión vencieron a los confederados e invadieron sus estados. Todo esto provocó el colapso económico de los confederados y su posterior rendición. La guerra civil dejó a 750.000 personas muertas y miles de lisiados, siendo el conflicto más mortífero de la historia de los Estados Unidos. Abraham Lincoln ganó la reelección
se fortaleció el gobierno federal y se proclamó el fin de la esclavitud. La quinta etapa del país fue la reconstrucción, que abarcó de 1865 a 1877. En este tiempo, Abraham Lincoln fue asesinado y fue reemplazado por el presidente Andrew Johnson. Después de la abolición de la esclavitud, miles de negros se convirtieron en ciudadanos del país y comenzó una reestructuración legal para admitirlos como ciudadanos. Aparte de esto, también comenzó un proceso para readmitir a los estados del sur en la Unión y restaurar la economía. La lucha se volvió intensa entre los republicanos que deseaban castigar a los demócratas que habían apoyado la esclavitud y los demócratas que buscaban mantener su control en el sur y limitar lo más posible los derechos de los negros. Los republicanos radicales tomaron el Congreso en las elecciones e impusieron su política en el sur. Entonces esto causó la aparición del Ku Klux Klan, compuesta por veteranos confederados de la guerra. Se formó también la Liga Blanca y los Camisas Rojas, los cuales usaron el terrorismo y asesinatos para acabar con la reconstrucción republicana en el sur. Entonces el gobierno estadounidense limitó la libertad de los negros y dio indultos a los confederados. A pesar de todo, el país se había vuelto a unir, la industria estaba en su apogeo y la esclavitud había terminado. La sexta etapa del país fue la Edad Dorada y la Era Progresista, que abarca de 1877 a 1917. En este tiempo, Estados Unidos se convirtió en una potencia industrial, agrícola, económica y colonial en el mundo. El país construyó una gran cantidad de ferrocarriles que unieron todo el país y mejoraron el transporte, tanto de mercancías como de pasajeros. Por otro lado, los textiles, la química y la pólvora también fueron industrias que crecieron en todo el país en el marco de la Revolución Industrial. Las guerras indias también fueron llegando a su final y muchos pueblos indígenas habían sido enviados a Oklahoma o encerrados en reservas. En el norte y en el oeste del país, la economía creció y así aparecieron excesos materialistas y corrupción política. El salario aumentó para los trabajadores y provocó la migración de millones de europeos. Pero también El salario aumentó para los trabajadores y provocó la migración de millones de europeos que buscaban vivir en América, ya que las noticias de todo este progreso fueron conocidas como el sueño americano, o también se conocía a América como la tierra del progreso y la libertad. Pero, aparte de todo esto, también hubo pobreza en el sur y desigualdad frente a los negros. Estados Unidos empezó a ir construyendo su sociedad basada en la idea de la libertad, el cristianismo, el capitalismo, el racismo e ideas progresistas como el voto femenino y la aparición de los sindicatos. Por el país aparecieron escuelas y universidades, pero el gobierno empezó a ser controlado por ricas familias como por ejemplo J. P. Morgan, los Rockefeller o los Vanderbilt. A finales de 1890, Estados Unidos llegó a tener la economía más poderosa del mundo, que sus líderes utilizaron para la expansión colonial. En la Guerra Hispano-Estadounidense de 1898, Estados Unidos acabó con el Imperio Español tomando las Filipinas, Puerto Rico y Guam. Bajo el presidente Theodore Roosevelt se aplicó la política del Gran Garrote con los países del Caribe para construir el Canal de Panamá y aumentar su economía. En 1903 apoyó la separación del Canal de Panamá en detrimento de Colombia y obtuvo control perpetuo sobre el mismo.
Más adelante, con el Cuerpo de Marines, los Estados Unidos ocuparon la República Dominicana, Haití y Cuba. Bueno, hasta acá llega el video. Si les gustó pueden dejar su like. Si no les gustó pueden dejar su dislike. O también pueden dejar su comentario. Nos vemos hasta el siguiente video. Y muchísimas gracias por su atención.